Pueden sentarse. Es importante notar que Ezequiel no se sentía fuerte, pero en el mismo instante en que el Señor, el Espíritu Santo vino y le tocó, ¿qué recibió? Fuerza, fortaleza. Y dice, entró el Espíritu. Fíjese que el Espíritu, está hablando, escrito con Espíritu con mayúscula, es el Espíritu Santo. Entró el Espíritu Santo en mí y me afirmó. ¿Qué afirma la vida del cristiano en la palabra? Esa es la palabra, nos afirma en la vida cristiana, nos afirma en nuestro caminar, nos afirma para estar siempre dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y oí al que me hablaba. ¿Cuándo entendió? ¿Recuerdan la promesa de nuestro Señor Jesucristo cuando partía? No se muevan hasta que no venga otro consolador al cual yo enviaré, dijo Jesús. Inmediatamente la transformación, uno de los ejemplos que yo veo de esta firmeza, como le sucedió a Ezequiel, fue el cambio radical que dieron los discípulos después de Pentecostés, después de la llegada del Espíritu Santo. Así como cuando el Espíritu Santo entró en Ezequiel, que inmediatamente sus pies dice que se afirmaron sus pies en la palabra. Los discípulos que anteriormente estaban ocultos, ¿recuerdan después de la resurrección cuando Cristo apareció? Cuando fue, ellos con la puerta cerrada, porque tenían temor, porque dudaban, porque a partir de la llegada del Espíritu Santo, de que le entra en ellos, que llega en ellos, recuerde que no es algo que estaba conjunto a ellos, no es alguien que vino al lado de ellos, sino que estaba en ellos. Cambió la situación y la condición. A partir de ese momento ya no hubo más temor. Fueron a la cárcel, fueron sacrificados, castigados, muertos como fuera. Esteban muriendo y como quiera. Aún Esteban muriendo antes, pudo ver la gloria. Pero ya en este momento, después de la venida de Pentecostés, ya estaba en ello todo y había una condición. La palabra de Dios, el Espíritu Santo, nos da la firmeza para nosotros poder continuar el camino, aún en los momentos que estamos viviendo de dificultad. Cuando Dios nos llama, también nos afirma y fortalece, nos llena con su Espíritu. Él es nuestra fortaleza. Y por eso podemos estar confiados en Él. ¿Cómo debe estar el cristiano? El cristiano firme. Firme en la palabra. Firmes en la fe. No podemos flaquear. No podemos apartarnos de ella. A Josué, en Josué 1:6 al 9, también le dio algo similar, le dijo a José, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que la daría. Y en el 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Una de las condiciones que nosotros a veces la debilidad no puede existir, estar acompañando al cristiano, al hombre de Dios, al Hijo de Dios. Porque si Él es mi fortaleza, así como los discípulos perdieron el temor, así como Ezequiel estuvo firme ante Él, ¿recuerdan a Daniel? Cuando llegó a él la palabra, cuando llegó la revelación, ¿qué fue lo que hizo? Que cayó y dice él que no tenía fuerza en su rodilla para mantenerse en pie. Pero el Señor le tocó y cuando Él le toca, entonces se para firme en sus pies. A veces nosotros buscamos
Fuerza donde no la vamos a encontrar cuando tenemos las fuerzas en nosotros, la fortaleza, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el cual nos fortalece. En el mismo libro de Josué les repite en el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Si la palabra de Dios, ¿por qué tenemos? El hombre de Dios tiene fe en Dios y nuestra fortaleza, nuestra guía, nuestra profecía y todo está acá. Y ella es la que nos da y la que nos hace vivir confiados. La que nos da esa fe, no una fe que creemos pero no practicamos, sino una fe que aplicamos a nuestra vida, que nos movemos en esa dirección. Porque a veces queremos tener la fe suficiente, pero no nos movemos en la dirección correcta. Es como saber que allí hay algo que está esperando por mí, pero yo no me muevo hacia allá. Porque no sé si lo voy a encontrar. La fe, le dice el hombre, dice Jesús, el hombre de Dios utiliza el escudo de la fe para enfrentar las batallas espirituales. Muchas veces las batallas no van a dejar. Las situaciones no. Jesús nos dijo que nos sacaría del mundo, que nos quitaría y nos libraría de todos problemas y de todo mal. Lo que nos dijo fue que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos en Él, que Él había vencido al mundo. Por tanto, si Él es nuestra fortaleza, también nosotros tenemos la fe y podemos estar firmes porque Él venció, nosotros también venceremos. Y estamos firmes. Efesios 6 nos dice que el escudo de la fe nos protege contra los dardos inflamados del maligno. Tomad todo el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuáles son esos dardos? Esos dardos. Esos dardos son los ataques que vienen cada día, las situaciones como se manifiestan, las legislaciones incorrectas, las cosas que vienen, la forma que nos imponen y que el mundo quiere traer sobre nosotros como algo que debemos, que podemos o que queremos o que tenemos que hacer, cuando ni debemos, ni podemos, ni queremos hacer. Pero nos las quieren nos imponen, son dardos del fuego del maligno. Los problemas cuando vienen las enfermedades. ¿Ustedes quieren dardos más fuertes que los dardos dados al mismo Job? Pero el enemigo usa todas las herramientas posibles para atacarnos. Destruyó no solamente sus bienes, sino también su familia, sus hijos. Y cuando no pudo todavía, pero la fe de Job era firme. Y cuando no pudo, aún quitándole todos sus bienes y su familia, fue contra él mismo y le enfermó gravemente. Los dardos de fuego del maligno pueden llegar en el momento menos esperado, ya sea enfermedad, ya sean problemas, ya sean dificultades, pero ejemplos tenemos en la Biblia de hombres que vencieron con la fe puesta en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no quitó sus ojos y aún sus errores corrigió, porque su forma de pensar, según lo manifestó, lo cambió y dijo, de oída te conocía, pero ahora es diferente. Cambió, ¿verdad? La fe en nuestro Señor nos hace cambiar. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre de Dios? Mantenerse firme, sin fluctuar en la fe del Señor, en la palabra de Dios, confiando plenamente que Dios está ahí.
Cuando enfrentamos dificultades, dudas, también vienen las dudas. Las tentaciones son situaciones que pueden tocarnos. Nuestra fe en Dios actúa como un escudo que nos defiende y nos mantiene firme en medio de las adversidades. El hombre de Dios no solamente tiene el escudo de la fe, sino también es obediente. Obediente porque recordemos que la obediencia es el ingrediente principal para nosotros poder estar y permanecer en la senda victoriosa del Señor, en los caminos del Señor. Porque si vivimos saliendo del camino y perdiendo la ruta, simplemente o quitando la vista del Maestro, quitando la vista de la cruz, lo que nos va a suceder es como a Pedro. Vamos a ir, vamos a hundirnos, pero nuestra vista puesta siempre en el Señor estará claro. La obediencia es una característica esencial del verdadero hombre de Dios. Ezequiel 2:3 nos presenta la imagen del profeta obedeciendo la voz de Dios. Y me dijo, hijo de hombre, Ezequiel 2:3, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Cuando Ezequiel fue afirmado en la fe, cuando recibió del Espíritu Santo, cuando entró en él esa fortaleza, entonces sale, así como Josué, que le dice el Señor, sé valiente, mantente firme. Dios, en ese momento, le da la misión. Cuando usted se prepara para obedecer, cuando usted ha recibido la fortaleza del Espíritu, cuando sus pies están firmes, cuando su mente y su corazón todo están cimentado en la palabra y dirigido, entonces está preparado para obedecer y para hacer la misión que Dios nos encomienda y nos prepara. Dice que la obediencia demuestra nuestra reverencia por Dios y nuestra disposición a seguir su voluntad. A través de la obediencia mostramos nuestra confianza en el plan divino y nuestro deseo de honrarlo en todo lo que hacemos. Quien está firme tiene una condición, fundamento sabio y sólido. ¿Cuáles son nuestros fundamentos? La palabra de Dios. ¿Cuál es nuestra guía, nuestra brújula para llegar al camino, para retornar a la vida, a nuestra casa espiritual, al reino eterno? La palabra. Si nuestros fundamentos son la palabra de Dios, si nuestros fundamentos son sólidos, son sabios, porque viene de Él, no hay desvío. Estaremos ahí. El verdadero hombre de Dios edifica su vida sobre un fundamento sabio y sólido. Mateo 7, 24 y 25 nos dice, cualquiera pues que me oye esta palabra y las hace, les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada sobre la roca. Cuando viene la duda, cuando viene el temor y cuando vienen las dificultades, cuando nuestra fe, cuando nuestro conocimiento, nuestra vida está plantada en Dios, injertada en el árbol de vida, en el tronco firme,
en la raíz verdadera que es Cristo, no importa lo que suceda, no importa las tempestades, no importa las decisiones de los gobiernos, ni lo que venga, nuestra vida permanecerá firme. Porque hemos fundamentado nuestra vida en un fundamento sólido y sabio, porque viene del Señor. El hombre de Dios que quiere estar firme también es responsable. Sin responsabilidad no podemos cumplir y hacer lo que tenemos, lo que Él nos manda. Es responsable en su llamado, es responsable en su servicio, es responsable en su casa, en su iglesia, en su trabajo. Es responsable en todo lo que Dios manda, en lo que es su obligación y lo que cumple. Dice Ezequiel, y me dijo, hijo de hombre, repito de nuevo, Ezequiel 2:3, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y su padre se han rebelado contra mí hasta este mismo día. O sea, no va a depender de que la situación y las condiciones sean agradables, de que los hijos sean obedientes, de que las normas gubernamentales vayan en mi favor. No importa cuán contrarias sean, yo seguiré tratando cada día con firmeza y con responsabilidad lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Si a la primera falta del hijo de casa lo dejamos por su cuenta, ¿somos responsables? Si al primer obstáculo que tenemos en la iglesia damos la espalda y nos vamos, ¿somos responsables? Dios nos ha puesto en un lugar para estar firme, para continuar siempre, cada día, lo que Dios ha puesto en nuestra mano. Y esa responsabilidad, de manera similar como hombres y mujeres de Dios, somos llamados a ser responsables en nuestra relación con Dios y con los demás. Nuestro testimonio, nuestras acciones deben reflejar nuestra dedicación al Señor. Nuestro testimonio debe ser de edificación. Porque cuando alguien ve nuestro andar o caminar, nuestro actuar, nuestro hablar, nuestro expresiones, pueda ser ejemplo para influenciar. Por lo tanto, quien quiere estar firme debe seguir las instrucciones de las palabras de Dios. Y estas deben servirnos para influenciar a otros, que otros quieran ser como Dios manda, como Dios quiere, a través del testimonio que nosotros podamos darle a los demás. Debemos ser también, cuando estamos firmes, somos buenos administradores de la gracia de Dios, de la palabra de Dios y de las responsabilidades que vimos anterior, que Dios ha puesto en nuestra mano. El verdadero hombre de Dios entiende que es un administrador de las bendiciones y dones que Dios le ha otorgado. 1 Corintios 4, 1 y 2 dice, Pablo nos llama a ser fieles administradores de los misterios de Dios. ¿Cuál fue la encomienda a Timoteo? Que fuera testimonio, que no se llevara de las oposiciones. Y dice 1 Corintios 4, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el 2 nos dice, ahora bien,
se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada uno sea hallado fiel. Tenemos que serle fiel al Señor. Poder decirles al Señor, como aquellos hombres que nos dijo Jesús en su parábola, de que le entregó la moneda a uno, a otros 2, 3, 4, ¿verdad? Y que la pusieron a producir, pero hubo uno que no fue fiel y la guardó. Nosotros, Dios ha puesto en nuestras manos todo cuanto estamos aquí. Dios nos ha dado una responsabilidad de ser ejemplo para los demás, de enseñar a los demás. A veces tal vez no podemos hablar, no queremos hablar o no queremos predicar. O no queremos abrirle la Biblia a alguien a decirle. Ejemplo tenemos de personas que no tuvieron ni siquiera que decir que cite la palabra de una Biblia. En la misma Biblia vimos gente como la samaritana. Fue una de las personas que ha tenido una más rápida multiplicación en la Biblia. Porque ella simplemente se encontró con Jesús. Y rápidamente ella salió seguido y fue a su comunidad, a su amistad, y le dijo, he encontrado uno que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese era profeta. Ya, ella no le dijo, ella solamente le dio un testimonio de haber tenido un encuentro. ¿Cuál de los que estamos aquí no ha tenido un encuentro con el Señor? Todos. Esa mujer solamente le dio testimonio de que había alguien y pregunta, todavía no estoy seguro, pero pregunta, ¿será el Mesías? ¿Será quién? ¿El profeta? ¿Será el Mesías? ¿Será quién? Ellos inmediatamente salen y de allá para acá no vino uno, vino un grupo y dijo, ya no creemos por lo que tú dices, no, nosotros mismos fuimos y vimos y comprobamos. ¿Ve? ¿Cuál fue el ejemplo que usó? El encuentro con el Señor. ¿Cuál fue la predicación? El testimonio. ¿Recibió un curso de evangelismo? ¿Recibió un curso de predicación? No, simplemente su testimonio. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos al Señor, Jesús lo puso también en otra parábola cuando dijo que si una amiga encuentra una gema, no va y la guarda, sino que va y la comparte con sus amistades y se lo dice. ¿Verdad? Nosotros hemos encontrado la mejor gema, la más preciosa de todas las gemas. Nosotros hemos encontrado el tesoro más hermoso y más grande del universo, que es Cristo Jesús, la cruz del Calvario. ¿Lo estamos compartiendo? ¿Estamos o simplemente lo tenemos guardaditos y callados? Es una gema preciosa que no podemos ocultar. Cuando estamos firmes, tenemos que ser justos y equitativos. La justicia y la equidad son valores fundamentales para el hombre de Dios. En Jeremías 5:1 nos dice, Dios busca a alguien que actúe con justicia y busque la verdad. Leemos la palabra. Dice, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en su plaza a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Una forma de atalaya. Dios busca a alguien que haga vallado y que se ponga enfrente de su pueblo. ¿Recuerdan a Abraham? Cuando su sobrino, cuando cayó preso, cuando tenían secuestrado a Lot, él fue a pelear, ¿verdad?
pero también fue y defendió a su familia y lo sacó de donde había caído en manos de reyes. Pero también uno de los momentos más firmes donde lo vemos a él como vallado fue cuando Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Dónde estaba? Ahí estaba Abraham intercediendo, pero no había la condición para perdonar. Y le dijo, si hallara, y empezó el negocio de tanto justo y bajando, pero no lo había. Moisés, ejemplo de un intercesor, de un defensor en su pueblo, cuando Dios, por la dureza y la dificultad de su pueblo, ibas a destruir, dijo, jamás estés en ti, que van a decir que lo sacaste de allí para morir en el desierto, e intervenía. Y él cambiaba en base a la intercesión. Dios también busca hombres, intercesores que estén en la brecha. Y tú y yo, nosotros tenemos esa responsabilidad. Como hijos de Dios, debemos estar en la brecha. Cuando hay las dificultades en los pueblos, cuando hay dificultades en los gobiernos, muchas veces personas se disgustan porque los hijos de Dios a veces quieren corregir algunos problemas políticos o de medios de sociedades, pero también somos llamados a estar en la brecha. Y la mejor forma de estar en la brecha, de poner vallado, es trayéndole luz a los pueblos, conciencia para que podamos ver las cosas con una forma equitativa y justa. Si alguno, dice en el versículo que y si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, yo lo perdonaré. Nosotros tenemos que estar en esa responsabilidad. El Hijo de Dios tiene que estar buscando. Y dice Ezequiel 22:30, dice, busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Oigan, Dios mismo es quien está diciendo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. El hombre de Dios tiene que hacer ese trabajo también, estar en la brecha y hacer el vallado. ¿Por qué? Porque de lo contrario va el Señor a destruir, porque no haya un intercesor. Cuando el hombre cayó en desobediencia y Dios no se encontró uno justo que pudiera aplacar su ira, tomó la responsabilidad él mismo y tomando forma de hombre vino y pagó el precio él mismo. Y fue él mismo se puso por vallado delante de él y la humanidad. Y entregó su vida para pagar el precio. Pero Dios busca hombre, hijo de Dios, cristiano, creyente verdadero, que estén intercediendo en la brecha. Tenemos que ser ejemplo, así como Abraham y Moisés,
de ese vallado. A través de un compromiso constante con la verdad, somos luz, recordemos, en medio de la oscuridad. El hombre de Dios siempre corre y evita el mal. Siempre evita el mal, busca la verdad y la justicia. 1 Timoteo 6, del 11 al 14 nos dice, 1 Timoteo 6, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. En el mundo vamos a ver muchas dificultades y muchos males y muchas maldades. Pero el Señor le dice, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Si queremos estar firmes, si queremos no fallarle al Señor, si queremos ser aprobados por Dios en nuestra actitud y en nuestro comportamiento, debemos siempre tener el ojo visor sobre las cosas que no le agradan a Dios para no hacerlas. El salmista David le dijo, líbrame de las cosas que me son ocultas, porque la que yo vea me voy a... La que él vea como mal la vas a evitar, la va a echar. Pero había situaciones y nosotros tenemos que estar siempre velando para que el Dios poderoso, para que Dios nos revele dónde están las cosas que a Él no le agradan. Y el Espíritu Santo, que siempre está atento, que siempre está ahí, que no está fuera de nosotros, sino en nosotros y con nosotros, nos va ¿a qué? A revelar las cosas, los males y todo, porque Él es quien nos convence. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y como lo tenemos a Él, lo que tenemos que estar siempre atentos al toque, al llamado, al aviso, a la voz del alma del Espíritu Santo, que siempre nos avisa y nos habla. Y así como dijo Dios que nunca haría nada con su pueblo sin avisar a los profetas, tampoco el Espíritu Santo permite que no suceda nada sin antes avisarnos, que nos suceda algo sin antes avisárnoslo. Siempre lo vamos a sentir, siempre lo vamos a recibir, siempre lo vamos a conocer. Lo que tenemos que aprender a oír la voz de Dios, la voz del Espíritu, el cual en nosotros se revela cada día y cada momento para avisarnos, para alertarnos, para guiarnos, para conducirnos por el camino y el sendero de Cristo. De lo contrario, si no oímos y no escuchamos, vamos a tener el problema. Dice en 1 Timoteo 6, en el versículo que sigue, el 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Esa buena profesión delante de muchos testigos es el testimonio que nosotros vamos a llevarle a los demás para que los demás quieran y deseen tener lo que nosotros tenemos. Hay muchos que se aburren cuando vienen y se sientan media hora, una hora a escuchar un estudio bíblico como los miércoles o como los domingos, pero cuando realmente nosotros le damos el testimonio de lo que somos y lo que estamos y lo que disfrutamos, entonces los otros pueden llegar a desear esas condiciones. Y eso es lo que debemos sembrar. Te mando, dice Dios en el 13, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Pablo le está diciendo a Timoteo, mira,
que tiene que hacer, no es si quiere, es que tiene que hacer esto. Yo te mando que haga esto, porque él estaba dirigido y guiado por la encomienda que ya mismo, el mismo Cristo le había dado. Que guarde el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta nuestra partida con Él. Porque tenemos que entenderlo. Esta actitud nos ayuda a mantenernos firmes en la verdad de Dios y a vivir vida que honren a nuestro Señor. Y con esto le decimos a los demás que nos sometemos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía y estándar para el verdadero hombre de Dios. El pueblo de Israel se salía o quitaba la mirada del camino en busca del pan y la grosura que tenía en Egipto, quitando la mirada de la tierra prometida. Y por eso, ¿qué le sucedió? 40 años en el desierto. Lo que podían cruzar en poco tiempo, le tardó 40 años. ¿Pero en qué ponían ellos la mirada? En la torta que había en Egipto, en el pan y en la grosura y en la carne que consumían. Y teniendo al frente la tierra prometida que le había dicho Dios, que le había prometido, no podían entrar porque quitaban su vista de la tierra prometida. Porque quitaban, lo mismo, repito que dije ahorita, que le pasó a Pedro, quitó la vista del maestro. Así el pueblo de Israel estaba quitando la vista del lugar precioso donde Dios le conduciría, porque comenzaban pero lo que yo tenía antes, pero lo que había allí, había de todo, había trabajo, pero había esclavitud. Y no valoraban el sufrimiento de la esclavitud por algo, por una pequeña grosura, por un deleite, perdían el verdadero manjar. Esa gema preciosa que nosotros hoy encontramos y que tenemos con nosotros, la cruz de Cristo. Nunca, nunca el hombre de Dios, el cristiano, si quiere estar firme, puede dejar de lado esa cruz victoriosa. Esa cruz debe reinar en nuestra vida como un ejemplo a seguir y como único propósito de llegar al Padre a través de la cruz. Si la perdemos de vista, nos vamos a perder del premio. Nos vamos a extraviar y no vamos a llegar al destino. Nuestro destino, la casa del Padre, el reino eterno. Y dice en el 16, 2 Timoteo 3:16, ¿recuerdan? Este versículo muy conocido. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, cuando dice toda, no está hablando como hablan algunas religiones, algunos grupos que usan el Pentateuco, los 5 libros de la ley, la Torá, sino toda la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué debemos seguir? La guía, las Escrituras. Y no perderemos la dirección. Y no perderemos la dirección.
debemos conformarnos a la palabra de Dios, nos equipa para toda buena obra y nos fortalece en nuestro carácter. Y podemos entonces ser influencia para otros. Poder inspirar a otros a que nos sigan. El que quiere estar firme se convierte en un ejemplo y en una influencia positiva para aquellos que los rodean. El libro en Primera de Pedro 2:12 se nos insta a vivir de tal manera que a través de nuestras acciones justas glorifiquemos a Dios. Primera de Pedro 2:12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Testimonio. Forma de vivir que inspire a otro a hacer y a seguir, a imitarnos y a seguirnos. ¿Por qué Pablo le decía, sé imitadores de mí? Porque él era imitador de Cristo. Y le decía, sé imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Quién debemos imitar? ¿Qué debemos hacer? El que quiere estar firme también debe conocer sus limitaciones y poner la fe en Dios. Isaías 62:2 nos dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Sus limitaciones. El que quiere estar firme conoce quién es Dios, el creador y Dios soberano, y conoce y se humilla ante Él. Y con nuestra humildad ante Él, reconocemos su grandeza. Reconocemos cuando Job cambió, cuando reconoció quién era Dios y lo poco que era Él. Y dijo, no soy nada delante de Él. Cerraré mi boca. Una condición de reconocer nuestras limitaciones ante Él y nos permite y nos hace estar firme sin extralimitarnos en nuestras opiniones y decisiones, siguiendo y sabiendo que todo mana y viene de Él y para Él. Por eso debemos conocer nuestras limitaciones y eso nos hace que aprendamos a confiar en Él siempre. Cuando el pequeño va caminando con su padre y ve la dificultad, se agarra de la mano porque sabe que el padre puede conducirlo seguro por los caminos difíciles. Pero cuando el niño no conoce esas limitaciones que tiene, se suelta y por eso se cae, tropieza, porque no se agarra del padre y se suelta y sale corriendo y ¡pum! Ahí vienen los problemas y el accidente. O se sale del hogar, el jovencito, creyendo que lo tiene todo por delante, porque no conoce sus limitaciones y no conoce ni valora las enseñanzas del Padre. Cuando estamos firmes en el Señor, tenemos que aprender a conocer nuestras limitaciones y glorificar a Dios en nuestra vida. El hombre de Dios tiene que conocer esto. Miqueas 6:6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. Y en el 7 nos dice, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Prácticamente sabe que no tiene
con qué agradar a Dios, que no sea con su humildad, su reconocimiento del Dios Todopoderoso y su amor, y sobre todo su fe. Mantengámonos en esa condición. El hombre de Dios reconoce la posición ante Dios. El verdadero cristiano que quiere conocer también reconoce ante Dios. El salmista decía, reflexiona sobre la grandeza de Dios y la posición. Dice el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visite. Oh Jehová, Señor, dice en el 9, versículo 9, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Reconocer que somos criaturas creadas por Dios nos invita a la humildad y nos llena de reverencia hacia Él. Esta comprensión nos impulsa a vivir con adoración y sumisión a nuestro Creador. Y quiero concluir diciéndole cómo podemos estar firmes, algo que nunca puede fallar, nos puede faltar. Lectura de su palabra y la oración. Oración es la clave para la firmeza del cristiano, para afirmar nuestros pies, para caminar seguro y no extraviarnos, y para llegar a la meta, retornar a nuestras casas. Miqueas 6:8, nos ponemos de pie, leo esta lectura y con esto nos terminamos. Miqueas 6:8 nos dice, oh hombre, Él te ha declarado que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Él. ¿Es difícil lo que pide de nosotros? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide Dios de nosotros? Para que nos mantengamos firmes en su palabra. Es poco, muy poco lo que nos pide y muy sencillo. Pero eso, llevado a cabo en nuestra vida, con una actitud de oración y adoración al Padre, una íntima comunión con Él, una estrecha relación a través de su palabra, nos conduce a una vida de paz y de amor. Mientras la hermana nos canta, queremos que si hay alguien vaya pensando en su corazón lo que pide Dios de nosotros. Sí, Señor, seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. La cruz está de mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Gracias, Señor. La palma.
Cristo.